En este video vamos a recorrer un poco una enfermedad que ahora no es tan frecuente, que es la fiebre reumática aguda y su principal complicación, la cardiopatía reumática crónica. La fiebre reumática aguda es una enfermedad que es una respuesta autoinmune en todo el cuerpo, sistémica, luego de una faringitis o una infección cutánea debido a un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que lo denominamos el grupo gas. Como dijimos, es una enfermedad sistémica y se caracteriza por la combinación de fiebre con dolor, hinchazón articular o artralgias, regurgitación valvular cardíaca con posibilidades de complicarse en una insuficiencia cardíaca, corea, que son alteraciones neurológicas, ya las vamos a describir, manifestaciones en la piel y en el tejido subcutáneo. Y también tiene alteraciones en el laboratorio, todas indicativas de un proceso inflamatorio sistémica, lo que, recuerdan, llamábamos una reacción de fase aguda. Todas estas manifestaciones que les fui contando se resumen en los criterios diagnósticos de Jones, que son los utilizados en la clínica para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En la etapa de fiebre reumática aguda puede llegar a requerir internación por el estado del paciente y dura alrededor de 2 o 3 semanas. Lo único que queda posterior a esta enfermedad aguda es la lesión específicamente de las válvulas cardíacas, a la que vamos a denominar cardiopatía reumática. Esta enfermedad, como dijimos entonces, es una respuesta inmune a una infección previa por este microorganismo, y esa respuesta se debe sobre todo a muchas veces la falta de atención adecuada en el momento de la infección faríngea, que complica luego en esta enfermedad. De ahí surgen los factores de riesgos, quienes pueden llegar a tener una fiebre reumática. En general esto ocurre en gente joven, infecciones en faringitis que ocurren en edades entre los 5 y 15 años, es más rara previo a los 5 años y es más rara también posterior a los 15. En general afecta más frecuente el sexo masculino, pero las consecuencias son más habituales en la mujer. En cuanto a quiénes pueden llegar a tener esta enfermedad, lo vemos asociado a un tipo de individuo, sobre todo países subdesarrollados en la actualidad, asociados a la pobreza, a la desnutrición, sobre todo desventajas socioeconómicas en el sentido de que viven hacinados en una vivienda, en zonas rurales, lejos de la atención médica, con poco acceso a la salud. Como dijimos, un inadecuado tratamiento de la enfermedad aguda genera un daño persistente a nivel del corazón específicamente y en lo que son las válvulas cardíacas, especialmente la mitral, si bien también pueden estar afectadas la aórtica. Entonces, lo que ocurre a nivel de las válvulas en ese proceso agudo que las lesiona va a generar un daño crónico que va a hacer que esta válvula, en general la mitral, pero dijimos también puede ser la aórtica, funcione ya sea con insuficiencia, o sea, la regurgitación cardíaca, o con estenosis, que es la imposibilidad o la disminución de la cantidad de sangre que puede pasar a la otra cavidad. En la imagen lo que ustedes están viendo es un ecocardiograma donde, fíjense, LA significa la aurícula izquierda y V significa el ventrículo izquierdo, y cómo está dilatada la cavidad de la aurícula izquierda debido a que hay una estenosis en la válvula mitral. En los dibujos de la derecha ustedes están viendo cómo hay a nivel de un reflujo o una insuficiencia en la válvula aórtica en el primer dibujo, una insuficiencia o un reflujo en la válvula mitral en el siguiente. Esta enfermedad
anteriormente, antes del siglo XX, estaba muy diseminada en todo el mundo, pero con la llegada de la penicilina G, que logró disminuir la cantidad de infecciones por estreptococo betemolítico, son pocos los países que llegan a ser o llegan a tener personas con fiebre reumática y en general están asociadas al subdesarrollo. Si ustedes ven la imagen, ustedes digamos, los puntos delimitan la cantidad de enfermos dentro de cada país. Y fíjense, el punto más grande, el redondel más grande, lo estamos viendo en zonas como son el África subsahariana, que todavía persiste ahí, lo que es la región sur del Asia y la zona de islas del Pacífico. Esos son los lugares donde más frecuentemente encontramos hoy la fiebre reumática. En los países desarrollados sigue habiendo, pero sobre todo en poblaciones aborígenes, como decíamos hoy, sin gran acceso a la salud, y en los inmigrantes de zonas donde hay mayor incidencia de fiebre reumática. Obviamente que las estrategias para mejorar, para que no aparezca tanto esta enfermedad, tienen que ver con la búsqueda, la prevención y el control de esta enfermedad y, por supuesto, modernización de sistemas de salud. Por ejemplo, se ha visto eso en Tailandia, en Europa del Este, en Siria. Ha disminuido muchísimo esta enfermedad por, sobre todo, la modernización de los sistemas de salud y el acceso a la salud, pero se ha visto que ha aumentado mucho en los países del África como Zimbabue. Incluso hay un foco en Bélgica y en la zona de Filipinas es lo que ha aumentado en los últimos tiempos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en los países desarrollados también se sigue viendo esta infección por estreptococo betemolítico en los homeless, que también habla mucho de los migrantes que vienen de la zona del Asia. ¿Cómo es la fisiopatogenia de esta enfermedad entonces? Dijimos que se iniciaba un proceso de infección por un estreptococo betemolítico, el grupo Gas, en la faringe o también en la piel, y inicialmente hay una respuesta inflamatoria, digamos, respondiendo a esta infección. En esa respuesta inflamatoria, la respuesta va a ser formación de anticuerpos, activación del sistema T, pero en general, los individuos en general van a eliminar esta infección. En algunos individuos, como ustedes están viendo en el triángulo que les estoy marcando acá abajo, en los individuos que tienen una predisposición genética, en los cuales lo que nombramos ambiente acá, el factor del ambiente, viene a ser la infección por este estreptococo, con esa predisposición genética generan una respuesta inmune alterada. ¿Y qué significa eso? Que ante este huésped susceptible, los anticuerpos que generan en el cuerpo reconocen no solo a la proteína M del estreptococo, sino que esos anticuerpos reconocen epitopes en las células, por ejemplo, el miocardiocito. Entonces, atacan por un lado al estreptococo, pero por otro lado esos anticuerpos también atacan al cuerpo. Eso es lo que llamamos mimetismo molecular. Encuentran moléculas similares y generan una autoinmunidad. Esa proteína M también tiene aspectos similares con el colágeno, por lo cual también los anticuerpos van a ir contra esos elementos. Si ustedes ven en la imagen, en la segunda parte, la primera está el microorganismo, se genera la respuesta. La respuesta no solo es de anticuerpos con reacción cruzada, sino también hay una respuesta de células T. Esas respuestas de células T van a dar lugar a, por ejemplo, hipersensibilidad de tipo 4, o sea, granulomas. En cuanto a la genética, se sabe que se hereda, que la penetrancia es limitada, no hay un patrón de herencia mendeliano clásico, pero las alteraciones de esa susceptibilidad genética está asociada sobre todo a proteínas asociadas a la inmunidad, que responden inadecuadamente. Uno de los sitios afectados entonces son las articulaciones y como podemos ver, en las articulaciones hay una respuesta inmune por medio de los anticuerpos. Estos anticuerpos ya sea formando complejos inmunes o atacando directamente a la membrana sinovial o al colágeno. Recordemos lo que habíamos dicho recién que podía responder en forma cruzada con el colágeno.
Estos depósitos de antígeno-anticuerpos se localizan en nivel de grandes articulaciones, reclutan a la inflamación y generan esas artralgias o artritis en diversas articulaciones de gran tamaño. Otro de los sitios afectados era el sistema nervioso que yo les comentaba hoy, lo que se llama la corea de Sydenham. En este caso, los anticuerpos suelen atacan, digamos, los ganglios basales y las células neuronales y básicamente lo que hacen es incrementar la cantidad de dopamina. Esto es lo que genera esta sintomatología que se llama corea, que en realidad son movimientos involuntarios, y esos movimientos involuntarios que se ven en el tronco, en extremidades en la cabeza, llevó a denominar a estos niños que tenían esa corea como los niños danzantes. Otro de los sitios que afecta estos anticuerpos es a nivel de la piel. Los anticuerpos se adhieren a la queratina y generan esto que ustedes están viendo aquí, que es el eritema marginado, lesiones de piel eritematosas. Además del eritema marginado, que lo vamos a ver a nivel del tronco y de la parte proximal de las extremidades, ahí tienen la imagen del eritema marginado, también pueden formarse a nivel del tejido celular subcutáneo nódulos, son lesiones con formación de granulomas. Recordemos que acá había una activación de las células T también con hipersensibilidad de tipo 4, así que estos nódulos subcutáneos son la formación de granulomas a nivel del tejido celular subcutáneo. Fíjense que se van a encontrar sobre todo en zonas donde hay prominencias óseas, en tendones extensores, ahí es donde los vamos a encontrar. El principal órgano afectado es el corazón y a nivel del corazón la respuesta es una pancarditis. Está afectando a todas las capas del corazón, dejando su lesión principal a nivel de las válvulas. Entonces, este ataque de anticuerpos en forma cruzada contra el miocardio, contra la miosina, bueno, la laminina, el colágeno, las glicoproteínas en la superficie de las válvulas, genera un proceso inflamatorio. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es los anticuerpos que reaccionan con los distintos tejidos. Por otro lado tienen la respuesta de células T autorreactivas con esa hipersensibilidad de tipo 4 que lo que va a formar sobre todo son granulomas. Los granulomas acá los vamos a denominar nódulos de Aschoff y se van a ubicar en el miocardio. Ahora después vemos un poco más detalle los nódulos de Aschoff. Además, el otro lugar que va a afectar es el endocardio y sobre todo el endocardio que forma las válvulas. Allí va a afectar tanto el anillo como las cuerdas tendinosas, generando inicialmente un proceso agudo con vellosidades que hacen que la válvula vellosidades muy pequeñas, vellosidades que no tienen microorganismos, que son de origen inmune y que se ubican en el cierre, en el borde de cierre de la válvula, haciendo que esta válvula no se pueda cerrar adecuadamente y haya una regurgitación mitral. Recuerden, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de volumen de la aurícula izquierda, básicamente. A la larga, esto se cura con fibrosis y me va a quedar un daño de estenosis a nivel de la válvula mitral y también engrosamiento de las valvas cardíacas. Aquí observamos algunas imágenes de lo que ocurre entonces en la pancarditis. Por un lado, observamos donde están las flechas, esos nódulos a nivel de la válvula mitral, que son las vegetaciones o verrugas en el borde, siempre en el borde de cierre, que luego va a curar con cicatrización y va a generar la estenosis. Cuando genera la estenosis, como vemos en la imagen del lateral, que es el daño crónico, lo que hace es generar fibrosis a nivel de lo que son el cierre de las valvas, generando esto que le llamamos boca de pescado. Eso hace que la valva sea totalmente dura y funcionalmente sea una estenosis mitral. Pero además también va a haber engrosamiento de todo lo que son los músculos papilares y los tendones, por medio también de la fibrosis.
En la imagen de abajo estamos viendo un nódulo de Aschoff. Esos nódulos de Aschoff, que son realmente granulomas, tienen células gigantes multinucleadas, las células multinucleadas de Aschoff, y tienen otras células, macrófagos inflamatorios, que tienen un núcleo muy particular, similar a un ojo de lechuza, que se llaman las células de Anichkov. Como les decía hoy, el diagnóstico clínico de la fiebre reumática se realiza en base a los criterios de Jones. Y para realizar este diagnóstico se utilizan dos de los criterios mayores, o si no, un criterio mayor y dos de los menores. Recordamos un poco entonces los criterios mayores: la poliartritis de grandes articulaciones, la pancarditis, los nódulos subcutáneos, el eritema marginado cutáneo y la corea de Sydenham. Y dentro de los menores, la fiebre, y además de la fiebre y las artralgias, todos los datos de laboratorio que me están hablando de una activación de la fase aguda: eritrosedimentación, leucocitosis, proteína C reactiva. De todos estos componentes, los que más frecuentes se ven es la artritis y la fiebre. La carditis ocurre solamente en un 50% de los casos y la corea en un 30%. Muchas gracias. Todo este resumen que les hice está tomado de este artículo, que lo pueden encontrar en la web.